Ya estamos en el episodio número 30 y concretamente el domingo 15 de septiembre, de manera bastante atípica, el presidente Milei presentó el presupuesto. Atípico porque no es de uso y costumbre que vaya un domingo a presentar el propio presidente un presupuesto, y dio un discurso bastante rimbombante. Pero la deuda brilló por su ausencia, no se la mencionó. Don Héctor, ¿qué nos puede aportar, qué nos puede iluminar respecto de este tema del cual nadie habla? Bueno, ¿qué tal, Santiago? Mirá, justamente la deuda, como digo siempre, lo más importante y es lo ausente en el discurso presidencial. Que el presidente haya ido a presentar él personalmente el presupuesto al Congreso se puede tomar como un énfasis, como una actitud enfática, digamos, como para darle más fuerza a la presentación. Pero eso tuvo una contracara, que él no habló del presupuesto, ni mencionó los números, se mandó un discurso económico genérico. Vago. Entonces, si por primera vez va el presidente a presentar el presupuesto al Congreso, que lo presente. En cambio no lo presentó, dio un discurso económico más y genérico. Así que todo lo que hay que decir del presupuesto hay que poner de lado el discurso presidencial, que es un discurso donde él repite su posición, en realidad más ideológica que económico-técnica, ¿no? Pero ese tema, ya te digo, yo lo dejo de lado. Voy a lo concreto, a los números del presupuesto y hago una advertencia a los espectadores, que es esto. Acá necesariamente tenemos que hablar de algunos números, no los voy a abrumar a la gente, pero de todas maneras les pido que cualquier cosa que si no queda claro hacen la clásica, rebobinan un minuto y lo vuelven a escuchar. Además no voy a entrar en detalles de números, pero fundamentalmente hay que tener presente que hay números de partida. ¿Por qué? Recordatorio, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es un detalle de gastos para el año que viene que tiene que hacer el gobierno y una previsión de los recursos que va a necesitar para cumplir ese gasto. O sea, recordemos, aunque después, para no mezclarlo con para diferenciarlo de en el próximo programa vamos a hablar mejor precisamente de la relación entre deuda y déficit fiscal. Deuda y déficit, exacto. ¿No? Pero ahora vamos a hablar de la deuda en el presupuesto, ¿no? El tema es así. El presupuesto tiene lo que se llama proyecciones macroeconómicas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se van a mover las principales variables el año que viene? Y las principales variables financieras son dos: inflación y tipo de cambio. El gobierno, con un optimismo muy alto, espera que la inflación en todo el año que viene sea del 18.3%. Senza parole, o sea, senza parole en italiano es sin comentarios, ¿no? Sin comentarios. Una expresión de deseos. De hecho, ya a los fines de cálculo, por el REM, que es la encuesta que hace el Banco Central sobre consultoras, le da que en forma muy optimista la mayoría de las consultoras justamente encuestadas, da que la realidad, si todo va bien, a un ritmo de inflación en baja, hablaría de un 35% y no de un 18%, es decir, el doble. Pero eso todo con buen viento, si la cosa va bien. Y hacer previsiones en la Argentina de acá al año que viene es un acto de futurismo. Bueno, esa salvedad la hizo el propio Milei, diciendo, presentamos el presupuesto y no sabemos. Sí, no sabemos si va a conseguir los 15.000 millones de dólares. Exacto. Que está peregrinando para pedir en todos los países, que tienen que ser para aguantar los intereses de lo que resta del año y hasta enero, menos vamos a saber. Pero dejemos de lado todas esas reservas y vamos a los datos. Los dos principales variables son: ¿qué espera el gobierno? ¿Con qué base fue elaborado el presupuesto? Yo acá puse parte de las planillas que bajé porque necesariamente hay que consultarlas. ¿Y qué dice en materia de tipo de cambio?
Se prevé que el tipo de cambio termine este año en 1.020 pesos, al tipo de cambio oficial, minorista. Y que en todo el año que viene vaya a subir para terminar el año en 1.200. Quiere decir que eso me da a mí un tipo de cambio promedio de 1.114 pesos. También una proyección muy optimista, que la puede lograr o no, pero que va a depender de cuánto sea la ayuda externa que reciba. Así que desde el punto de vista de un análisis técnico, esto está agarrado con alfileres, porque si se mueve una de esas variables, se mueven todos los valores consecuentemente. Entonces, con esa base vamos a los números. La deuda actual, dato hasta agosto, porque agosto de este año, el último informe que salió, da que en lo que va del año, la deuda pública de Milei aumentó en 88.000 millones de dólares. Creo que ya hemos hablado algo de eso, de que la forma de cálculo es medio confusa, porque primero hubo una licuación de deuda con la devaluación de diciembre, entonces arrancó el año con una deuda comparativamente baja, entre comillas, que sería de 383.000 millones. Pero después, durante el año, empezó a subir a un ritmo de más de 10.000 millones de dólares por mes. Y sobre todo porque se va ajustando por tipo de cambio. O sea, tenemos una deuda en pesos, pero ajustada por tipo de cambio, que es lo mismo que decir una deuda dolarizada. Esto fue el trabajo que hizo el anterior ministro Massa, entre paréntesis, ¿no? Lo hablamos, sí. Pero que este gobierno siguió aplicando. Y ahora, con un ritmo menor de inflación, los valores tienden a subir, porque la inflación sigue subiendo, porque es un proceso acumulativo. Nada más que podemos decir que sube a un ritmo menor que antes. Es claro, una vez que diste el saque con 25,5% en diciembre, más 26 en enero, más 13,4 en febrero, después es claro, después lo tenés que hacer una curva que se haga sintótica a base, ¿no? Por lógica, no puede seguir subiendo porque vos ves que el comentario de todos los analistas económicos que tratan de no malquistar las cifras oficiales, dice lo mismo. ¿Hasta cuándo dura esto? ¿Hasta cuánto aguanta la gente? Porque todo este ajuste se hace a costa del bolsillo de la gente y del desahorro que está haciendo la gente. La gente se está comiendo sus ahorros. La gente, como hasta se jactó el ministro de Economía, la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos. Así que la cosa es impietosa. Esto significa, para no irme lejos, lo siguiente, que el stock de deuda actual da entre 460 y 470 mil millones de dólares. Deuda pública en cabeza del Estado central. ¿Cuánto de esa deuda vence el año que viene? Según la cifra del presupuesto, convertidas de pesos a dólares, pero para simplificarlo hagamos en dólares, ¿no? El año que viene le vencen al gobierno por capital de deuda 131.000 millones de dólares, de los cuales, como siempre, no se paga un centavo, se renueva en su totalidad. Quiere decir que yo retiro los bonos viejos y voy entregando bonos nuevos, que cada vez son más caros. Vamos al rollover. El rollover, exacto, el refinanciamiento de la deuda. No nos olvidemos acá una cosa importantísima, que es, esa deuda está en pesos, pero se ajusta por inflación. Y dentro de un proceso acumulativo, tenemos que ya en lo que va del gobierno Milei,
la inflación aumentó en aproximadamente un 150%. Ahora vemos números bajos, ahora el gobierno se jacta de haber estabilizado el ritmo de inflación en menos de un 4%. Salió el dato de septiembre de 3,5%. Pero, ojo, acumulativo, quiere decir que estamos hablando de una deuda en lo que va del gobierno Milei, que creo que daba 152, tomando diciembre, ¿no? Así que estamos dentro de valores donde cualquiera que va al supermercado o al almacén o a hacer una compra lo ve todos los días. ¿Por qué? Porque los sueldos, las jubilaciones, los planes sociales no han aumentado al mismo ritmo que los precios. Entonces, volviendo a los números de la deuda. El año que viene, sobre el stock de deuda actual, que está entre 460 y 470 mil millones de dólares, le vence una séptima parte, más de una séptima parte, 131.000. Esa deuda no se va a pagar en absoluto. Se renueva totalmente, el rollover que vos mencionabas. Y se va a tomar 142, es decir, que toda la deuda de 131 se va a refinanciar con nueva deuda, que hay que salir a buscarla en el mercado, ¿no? Es decir, esto es una previsión de recursos. Quiere decir que no es automático. El tenedor de la deuda, el acreedor, tiene que decir sí renuevo. Y para que me diga sí renuevo, tengo que aumentarle la tasa de interés. Claro. Por eso ahora la tasa de interés oficial está en un 40%, pero si no me equivoco, de la última licitación que hubo esta semana, el gobierno reconoció intereses a una tasa del 59, prácticamente 60% anual. Y como esa deuda está dolarizada, la Argentina sigue siendo el país que paga las tasas de interés más altas del mundo en dólares. Y el carry trade, la famosa bicicleta financiera, está viento en popa porque los mercados, como lo dicen los mismos comentaristas, está de fiesta. Es claro, está de fiesta porque tenemos un dólar atrasado, un dólar comparativamente barato, pero una inflación alta. Porque la inflación aumenta el doble que la devaluación. No quiero confundir a la gente con tecnicismo, pero esto es una relación matemática clara. Los precios aumentan el doble que la devaluación del dólar. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora el dólar, para quien tiene disponibilidad, no para el 53% del país que está debajo del nivel de la pobreza, lógicamente, pero para clase media que tenga ingresos razonables para arriba, puede darse la comodidad de que puede viajar al exterior más barato, porque el gobierno mantiene un atraso cambiario. Quiere decir que en las optimistas previsiones del gobierno, la deuda pública aumentaría unos 11.000 millones el año que viene, lo cual creo que es una versión optimista distorsionada. Primero porque la misma planilla de crédito público prevé altos nuevos endeudamientos para el próximo trienio. Según formaliza el presupuesto, son para obras públicas, no para obras públicas, son para proyectos públicos, centrales energéticas sobre todo, nuevos proyectos, etcétera. Se prorratean en 3 años, etcétera. Pero quiero decir, me parece que esta previsión de aumento de deuda se queda muy corta, que el gobierno va a aumentar más. Y además está el problema de siempre. Perfecto, la deuda, el stock de deuda, no se paga, sino que se refinancia. Es decir, la pateo para adelante, como siempre. Tengo 470.000 millones de dólares de deuda y vivo pateándolo para adelante. Esta es la realidad. Ahora, entonces, ¿dónde está el negocio de los especuladores financieros, que son los tenedores de la deuda? En los intereses. Entonces, ¿cuánto se prevé pagar de intereses? De intereses se prevé pagar, en principio, casi 12.000 millones de dólares. 11.7. Miento, 12 billones de pesos, que equivalen a 10.500 millones de dólares. Repito por las dudas.
Dentro del gasto público, que son 117 billones de pesos, dentro del gasto público, un 10%, menos de un 10% se prevé pagar de intereses, que son estos 12 billones, hago redondo, 11.700 para no marear a la gente, 12 billones de pesos, que equivalen a 10.500 millones de dólares. Esto es lo que realmente se paga, esto es gasto público, como dice, es cash, eso lo tiene que pagar. Pero acá hay una trampa, no todos los intereses se pagan, sino que una parte de los intereses se capitaliza por anatocismo. Claro. Es decir, el interés no pagado se transforma en capital y ese capital rinde nuevos intereses, que es la lógica perfecta de la usura por interés compuesto. El interés que yo no pago lo sumo al capital y da más intereses, y así sucesivamente. Ya se prevé, digamos, de alguna forma no pagar algunos intereses, sí. Sería una forma de defoltear, micro defoltear. En realidad, cuando un deudor no puede pagar un centavo de capital de devolución y no llega a pagar la totalidad de los intereses, técnicamente está en default. Claro. Pero como los amigos financieros del gobierno, los que lo colocaron a Milei en el gobierno, son los grandes capitales financieros y fondos de inversión que están haciendo un negociado récord con carry trade, especulando financieramente, se pueden dar el lujo de tenerle esta tolerancia. Porque lo que ganan por especulación financiera excede muchísimo más lo que está pagando la Argentina por intereses. Y además, porque ellos no pierden, porque se le capitaliza y devenga más intereses. Así que la bola de nieve de los intereses está. Mira, te digo más, no sé quién de los economistas, yo llamo economistas del establishment, aquellos que, con todo respeto de lo que sepan, pero que se caracterizan porque no dan un panorama agorero para el gobierno. Sin embargo, esta misma semana escuché de dos economistas diferentes por radio, no sé, que ambos advertían una misma cosa. ¿Cuánto es el interés que se capitaliza por anatocismo? Ahí hay una pregunta interesante. El gobierno tiene que decir cuántos son los intereses devengados y no pagados, porque a lo mejor estamos figurando con que se van a pagar 12 billones de pesos, pero no sabemos si se capitaliza otro tanto y los intereses son el doble. Lo único que se sabe es que los intereses son mucho más que lo que se paga. Lo que pasa... Y estaría bueno saber cuál deuda. Deuda ¿Cómo? De bonista, deuda del BID, ¿cuál deuda? ¿Y a quién? Fundamentalmente a quién, efectivamente. Es decir, ¿qué deuda se estaría defolteando? No es un default técnico, porque el default técnico tiene que concretarse. Sí, default convenido, digamos convenido, así, sí, ¿no? Sí. O simplemente, si el acreedor te tiene tolerancia, bueno, está bien, es como decir, te lo refinancia, te lo capitaliza. En consecuencia, prácticamente las cuentas, el gobierno las arrastra, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que está haciendo el gobierno es mostrar números bajos de intereses, pero números artificialmente bajos, porque los intereses son mucho mayores de los que realmente figuran en el presupuesto. Y además, la deuda se encarece más. Y con atraso cambiario, peor. Porque con atraso cambiario estamos midiendo los valores de conversión en pesos que dan más dólares, o sea, que de una forma u otra estamos entrando en una zona de riesgo mayor. No sé si... Venimos bien. Vos decime claramente si esto se entiende, sí, porque... A mí me queda la duda que un poco usted la expresa, en la que el gobierno no explica, es decir... ¿Sobre qué deuda, que seguramente es lo que no se sabe, sobre qué deudas habría este pequeño default acordado o anatocismo? ¿Sobre deuda de bonistas, sobre deuda con el BID, sobre deuda con el Fondo Monetario, sobre deuda con los entes públicos, sobre cuál? Presumiblemente la deuda crítica
no presumiblemente, la deuda crítica siempre es con los fondos de inversión, que son fondos buitre. Ejemplo, la Argentina, yo cité las cifras el otro día, que en lo que lleva de 8 meses hasta agosto, que son las últimas cifras oficiales, el gobierno logró un superávit de casi 9 billones de pesos. Sí. Creo que lo hemos hablado, Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo logró? Sí, estamos de acuerdo. Bajando los sueldos, bajando las jubilaciones, suspendiendo obras públicas, etcétera. Cualquier pirateada que haya hecho el gobierno para bajar el déficit, lo bajó. Y no solamente lo bajó, sino que tuvo superávit. Pero ahí viene la pregunta del millón. ¿Y a qué dedicó ese superávit? Y lo dijimos, de los 9 billones, 7 billones destinó a pagar intereses. Y peor todavía, los 2 billones restantes los utilizó para comprar dólares y esos dólares transferirlo al Bank of New York para dejarlo depositados ahí para garantía de que en enero del año 25 la Argentina le va a poder pagar a los fondos buitre la primera cuota de intereses de 1.500 millones. Así que concretamente el presupuesto y fundamentalmente el ajuste es para pagar intereses de la deuda. Lisa y llanamente, pero esto mostrado con números, no es un tema figurativo ni es un tema de exaltación política, me refiero. Es concretamente, el gobierno está imponiendo un ajuste al pueblo argentino para pagar intereses de la deuda. Y como no llega a pagar intereses de la deuda, una parte de esos intereses, que no sabemos cuánto es, todavía se capitaliza por anatocismo, por usura pura. Ese es el esquema dentro del cual nos estamos moviendo. O sea, vivimos para pagar la deuda. Esto ratifica todo lo que estamos hablando de la trampa de deuda perpetua. Si un país es correr el caballo por la cola, no lo vas a alcanzar nunca. Si ni siquiera podés pagar intereses, ¿cuándo vas a descontar el capital? Entonces ahí vienen las concesiones de cualquier orden, financiero, económico, político. Por eso el país está acelerando las privatizaciones, porque las privatizaciones son sinónimo de extranjerización de la economía. Esa es la realidad. ¿Nos gustarán o no nos gustarán? Yo, por ejemplo, no soy un entusiasta del Estado empresario. Yo no soy partidario de que el Estado intervenga en la actividad que puede desarrollar una empresa privada, por ejemplo, en mi opinión. Pero soy consciente también de que si no lo explota el Estado, lo va a terminar explotando una empresa extranjera. Y esa empresa extranjera va a significar que las ventas, las utilidades, las ventajas, los créditos, las exportaciones, todo lo va a manejar una empresa privada y no el Estado argentino. Por eso tenemos riqueza en energía, gas y petróleo, en minería altísima, en litio, en agro. Sí, todo, somos un país rico, pero las principales empresas que explotan esos recursos son extranjeras. Y esto lo convalidaría. Esa extranjerización de la economía produce un saqueo de moneda, porque toda vez que estas empresas remesean sus ganancias, no las remesean en pesos, las remesean en dólares. Pero y fíjate lo que está ocurriendo. El Banco Central tiene una deuda por importaciones no pagadas de empresas, importaciones no pagadas de empresas privadas que importaron mercadería del exterior, pero cuando fueron al Banco Central a pedirle los dólares para remesarlos a sus proveedores, el Banco Central no tiene un dólar partido por la mitad, todavía tiene un déficit neto que se estima en 6.000 millones de dólares negativo. O sea, tenemos reservas netas negativas, no tenemos plata. Y el gobierno y el propio presidente y el ministro de Economía Caputo lo han dicho, que están buscando préstamos para levantar el cepo, es decir, lo cual cada vez se aleja más, porque el gobierno
la única forma de conseguir dólares suficiente, no la única, la principal forma es obtener un préstamo externo. Por eso se está negociando un préstamo repo. Los préstamos repo son una modalidad de préstamos con obligación de recompra. Yo te presto y vos a determinada fecha tenés el deber de recomprarme esa deuda para yo no correr riesgo de que esa deuda se devalúe en el mercado. Todo preparado ¿para qué? Para seguir endeudándose y para pagar intereses. No. La situación sigue estando en el mismo nivel de criticidad de siempre. El gobierno y los medios que controlan la opinión pública tratan de vender un panorama de expectativa, pero fíjate que hay una brecha muy grande entre realidad y expectativa, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un país que tiene más de la mitad de la población debajo del nivel de la pobreza. Entonces el gobierno hizo un ajuste, se jacta de eso, pero ¿qué ocurre? Lo hizo a costa del sacrificio de la gente, a costa del aumento de la pobreza, de la recesión, etc. Y todo el mundo que tenga en materia económica dos dedos de frente está diciendo, escúcheme, si usted sigue en esta política, ya como está aumentando el desempleo, la pobreza está aumentando el desempleo, la recesión no levanta, industria, sobre todo sector construcción y otros rubros están en recesión. Le están advirtiendo que varias empresas están levantando campamentos y yéndose del país. Porque es claro, si alguien tiene dinero, le conviene más traer dinero para prestarlo y aumentar la deuda que para hacer una inversión productiva. Y las inversiones productivas que se están haciendo, que algunas son muy importantes en materia de energía, litio también, algunas ampliaciones que se hacen, son sectoriales y en sectores de exportación de materia prima en bruto, que no se elabore acá, ¿no? El famoso ejemplo que se ponía desde hace tiempo. La Argentina es uno de los 3 principales productores de litio en el mundo, ¿no? Pero el litio no lo explotan empresas argentinas, lo empresas extranjeras, ¿no? Y se llevan el litio en forma de materia prima bruta prácticamente, porque las baterías eléctricas se hacen en los países industriales de ellos, que es lo que decían, dicen, ni siquiera ponen las fábricas de baterías acá, porque ya que tenemos los recursos, la materia prima, lo ideal sería que como contraprestación de esas concesiones se pacte que las baterías de litio se fabriquen en la Argentina. Bueno, nos fuimos un poco del tema presupuesto y deuda, no quiero abrumar a la gente, pero hay que tener presente lo siguiente. Según el presupuesto, la Argentina va a tener déficit fiscal de 2.300.000 millones de pesos, ¿no? 2.3 billones de pesos. No, equivalen a unos 2.000 y pico millones de dólares, ¿no? Lo cual, dentro de las cifras que se manejan, no es alarmante. Y es más, el gobierno dice incluso que tendría superávit cuando toma todo el sector público nacional, contando con que el resto de los organismos de la administración pública le van a dar positivo, ¿no? Bueno, eso es un acertijo, eso no hay algo que lo avale, algo que lo determine. Lo concreto es que el gobierno tendría un déficit que cubrir de 2 billones de pesos, pero está diciendo que va a tomar 11. O sea, va a tomar más deuda de la que necesita para cubrir el presupuesto. Con lo cual la deuda sigue creciendo. El tema no tiene una solución ni una variante. La política es política de endeudamiento. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el balance de todo esto? El de siempre. Señores, si ustedes pagan los intereses, van a tener como premio volver al mercado internacional de capitales y consecuentemente a obtener más deuda.
Y ese es el objetivo. Por eso se está negociando un préstamo con el Fondo Monetario, un préstamo un préstamo bancario, parece piloteado por el Banco Santander, pero en el cual intervendrían una serie de fondos de inversión, y también nuevos préstamos de organismos financieros internacionales, ¿no? Dentro del cuadro actual, como hemos dicho, casi la mitad de la deuda en realidad es deuda interestado. El gobierno se la debe a sí mismo. Pero lo que no puede es arañar digo, porque necesita contar los dólares que va consiguiendo diariamente de liquidación de exportaciones. Lo que no puede el gobierno es arañar lo suficiente para poder garantizar el pago de intereses. Ya te digo, una muestra de servidumbre financiera notable, que con este sacrificio se hace para amarrocar, porque amarrocar es una palabra que no es del lunfardo, es válido, es ahorrar forzoso. Lo que pasa es que aquí se utiliza más en tipo lunfardo, pero si no me equivoco, de la Real Academia, amarrocar es una forma de decir ahorrar, ¿no? Pero un ahorro compulsivo, un ahorro que lo hace el pueblo, porque parece que, como ironizan, la casta es el pueblo al final. Cuando el presidente Milei dijo, esto no lo va a pagar, esto lo va a pagar la casta, ¿no? Y después lo termina pagando la gente. Entonces todo el mundo asocia la lógica, dice, entonces la casta era el pueblo. ¿Por qué? Porque el gobierno se alió con la casta parlamentaria, la casta del Congreso, que le aprueba las cosas clave que necesita, como la ley base, el paquete fiscal, el veto que se hizo. Para servir a su amo financiero. Y la política sigue siendo la misma, ajustar a la gente para pagar más deuda, para pagar servicios de intereses, que a su vez le permiten tomar más deuda, que va a implicar futuro servicios de deuda más onerosos. Exacto, es el círculo vicioso perfecto de la deuda perpetua. Por eso yo, dentro de estas charlas que son informales, yo traté de primero vender bien el concepto para que se entienda. Cuando vos estás metido en una trampa de endeudamiento de usura, la lógica del usurero no es que pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca y vivas pagando intereses, que es lo que está haciendo la Argentina. Así que la Argentina es un modelo típico, es paradigma de lo que es la operatoria de la usura en vivo y en directo. Y la estamos pagando entre todos. Yo no sé si ya con esto estamos en tiempo, pero sí. La conclusión es muy simple. La conclusión es que del proyecto de ley de presupuesto, lo único que surge es que la Argentina toma más deuda, paga más deuda, capitaliza más deuda y subordina parte del crecimiento de la economía al condicionamiento del capital extranjero especulativo. Con un interrogante final, que este proyecto tiene que ser discutido y todavía no se sabe si va a tener el quórum del Congreso, por lo cual existiría el peligro o la alternativa de que si el Congreso no se pone de acuerdo en aprobarle el presupuesto, el gobierno haría lo que hizo este año, que este año, como lo hemos hablado, se manejó sin presupuesto, prorrogó el presupuesto del año pasado y manejó las finanzas públicas como quiso. O sea que, ojo que estamos frente a una dictadura fiscal, O sea, no decide el Congreso, decide el Poder Ejecutivo vía DNU, vía Decreto de Necesidad y Urgencia. Por eso nos estamos moviendo. Y por eso incluso se modificó el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, la 126, creo que es, en el artículo 65, ¿para qué? Para que el gobierno pueda tomar deuda sin restricciones en materia de monto, plazo y tasa de interés. Quiere decir que se modifica la ley para que el Congreso, para que el Poder Ejecutivo
por su cuenta pueda tomar deuda a tasas de interés más caras. ¿Qué es lo que está haciendo? La última licitación esta, 59% de tasa de interés en pesos frente a 40% que es la oficial. No Entonces, sé si... está claro, claro, creo que tenemos que avanzar en esto de explicar de que el principal, machacando, vamos a decir, que el principal responsable del déficit es la deuda. Es decir, Sí, sí. por eso sería bueno en la próxima, como dijimos, analizar presupuesto y déficit Claro, público. porque el déficit fiscal es provocado por la deuda. Exacto. Yo, para ordenarme mentalmente, porque insisto, esto con vos, Santiago, son charlas informales, el sentido era, primero señalar, este es el problema de la deuda, punto. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Ahí está. Más deuda, sí, es claro, hay que golpear las puertas de Wall Street, hay que golpear las puertas de los grandes bancos, de los organismos internacionales, y así pateamos para adelante la deuda. Y es como un perro que se muerde la cola constantemente. Y es un círculo vicioso Un círculo perfecto. vicioso. Y luego, ¿cómo hacemos con el déficit fiscal? Porque el déficit fiscal está... bueno, lo vamos a hablar en el próximo programa, pero es un producto de la deuda. Héctor, millón de gracias, nos vemos en la próxima. Ok, gracias Santiago, suerte.